Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Mi nombre es Carolina de Grandis y en este video la idea es trabajar lo que es la autorregulación emocional a nivel conceptual, pero a su vez también que esto permita o posibilite pensarlo a nivel práctico, en el marco entonces de la ludotena. Ahora van a ver, voy a tratar de cliquear y demostrarles a continuación cuál es este concepto. Acá hacemos referencia cuando hablamos de autorregulación emocional. La autorregulación emocional está dentro de un concepto más amplio, que sería el de autorregulación. Ahí ustedes van a ver las dos definiciones. La primera es autorregulación en términos generales, que implica el manejo del comportamiento, de la emoción y de la cognición, o sea, en tres aspectos. Podríamos pensar esto de regularse, autorregularse, a sí mismo. Y aquí tienen alguna cuestión del orden que dice Canet y Jurek, que dice superar en forma controlada una tendencia natural, un deseo, una conducta de cara a un objetivo a largo plazo. La autorregulación emocional, como bien su nombre lo indica, es un proceso más específico dentro de la autorregulación y que implica la modulación, la modificación de respuestas en los términos no solamente emocionales, sino también cognitivos. ¿Por qué es importante estudiar esto? ¿Por qué es relevante pensarlo, problematizarlo a nivel conceptual y también pensarlo, cómo evidenciarlo a nivel empírico o práctico? Bueno, justamente porque la autorregulación es un constructo que implica explicar el funcionamiento social de las personas, o sea, cómo te vas a vincular con los demás. A su vez también es un predictor o ejerce su influencia, vamos a decir, y por ende es un predictor de ciertas capacidades cognitivas, y también puede estar ligado a lo que es la impulsividad, e incluso les voy a decir una cosa, el rendimiento académico también. O sea que está en base a muchas de otras cuestiones que son de gran relevancia en lo que atiende o implica la distinción conceptual, muchas veces en la bibliografía, si ustedes se ponen a buscar en manuales, artículos, van a encontrar que a veces autorregulación emocional aparece de manera indistinta o indiferenciada con el concepto de regulación emocional. Sin embargo, no son lo mismo. Y cabe aclararlo porque es muy confuso muchas veces para muchos autores. Eso he notado con las sucesivas lecturas. Ustedes pueden ver aquí que hacer referencia a autorregulación emocional implican dos procesos. Un proceso que es extrínseco y un proceso que es intrínseco. A nivel extrínseco, esto también lo quiero aclarar porque lo podríamos pensar a lo largo del desarrollo evolutivo de una persona. Eh, Cuando esa regulación viene de afuera, es decir, por un tercero, por un otro, ahí podríamos hablar de regulación emocional. Y eso se da, como les decía, a nivel evolutivo, en las primeras etapas, donde ese cuidador, la madre y el padre tienen a regular, por ejemplo, los estados fisiológicos de un niño y una niña. Por eso los primeros años de vida, si tuviéramos que hacer como un continuum, una línea, diríamos que en una primera instancia está esta regulación ejercida por un tercero, pero después ese niño se va apropiando y va aprendiendo a regular su propio cuerpo, su persona, y también lo que en un primer instante simplemente era una cuestión fisiológica, después pasa a ser emocional y cognitivo. Bien, entonces ahí en esas etapas posteriores podríamos efectivamente estar hablando de autorregulación emocional. También es importante considerar que existen varios factores moduladores, es decir, que de alguna manera modifican o entran en juego en estos procesos autorregulatorios. Hay factores intrínsecos y hay factores extrínsecos. Intrínsecos son los que de alguna manera están comprometidos a la biología de una persona, por ejemplo, la maduración de las redes atencionales, y también un factor que es el temperamento. Los voy a desarrollar ahí más adelante, ahora los estoy nombrando. Dentro de lo que son los factores extrínsecos, nos encontramos con la sensibilidad materna, los estilos de crianza y el entorno socioeconómico. Factores que de alguna manera atraviesan a nivel contextual a los niños y a las niñas y que afectan entonces este desarrollo de autorregulación emocional. Dentro de los factores intrínsecos, cuando menciono la maduración de las redes atencionales, podríamos decir que a lo largo del desarrollo podríamos mencionar varias cuestiones importantes.
que en una primera instancia los niños, a medida que van avanzando en ese desarrollo, primero conquistan o logran la focalización de la atención, luego más adelante del desarrollo logran reorientar hacia otro objeto u otro adulto, ¿no? Una persona también. Reorientan la atención. Y hacia los 6 meses, una cuestión muy importante, que como ya empiezan a desarrollar las habilidades motoras, esto también facilitaría el acercamiento o evitar determinados estímulos, ¿sí? Con justamente la finalidad de regular esa activación, podríamos decir, en las etapas iniciales, esa activación emocional. Y más hacia los 9 meses, lo que tiende a ocurrir es que se desarrolla lo que es la red ejecutiva, y que va a estar al mando o al control de la atención, pero también atención al lenguaje, y a su vez también esto permitiría ser más flexibles estos mecanismos atencionales, con lo cual, de más rígido a más flexible, podríamos decir que esto se va facilitando a medida que va dándose el desarrollo en el niño o la niña. Otro de los factores intrínsecos que había nombrado con anterioridad es el temperamento, que es lo que hace alusión, el temperamento que tiene una definición, que son diferencias individuales que existen en la reactividad y en la autorregulación con respecto a lo que es la afectividad, la actividad y la atención. Aquí está comprometida también la autorregulación emocional, estamos haciendo alusión también a los momentos, si se quiere, iniciales, en los periodos evolutivos del desarrollo, y van a encontrarse que, ¿qué hablamos cuando decimos, bueno, hay diferencias individuales, distintos, varía de un niño al otro, está queriendo decir, y con respecto a lo que es la reactividad, lo que implica es, reactividad, por definición, lo tienen ahí entre paréntesis, que son respuestas motoras fisiológicas, emocionales y atencionales. Un ejemplo de ese tipo de respuestas es el miedo, o la aceleración cardíaca, ¿no? Eso es la reactividad, se siente reactivo ese niño o niña, va a variar, y también va a estar en juego, como decía, la autorregulación, es decir, cómo modulan ese miedo, cómo responden ante ese miedo, ante la frustración, ante el miedo, ¿sí? Si inhiben o no, o facilitan esa activación que tienen. Entonces ahí temperamento incluye dos cuestiones, la reactividad y la autorregulación. Y bueno, esas diferencias individuales se van a ir viendo a lo largo de su desarrollo, a lo largo del tiempo, distintos procesos de juego, que es cuánto está en juego la herencia, la maduración y la experiencia del individuo. Autorregulación emocional y reactividad, dije que eran dos aspectos del temperamento, y este temperamento en términos conceptuales podríamos marcar que tienen 3 subdimensiones. Extroversión, que la extroversión se entiende como una tendencia a responder de manera positiva al entorno. En cambio, la afectividad negativa es como que de alguna forma tienen bajos niveles de tolerancia respecto a esta estimulación social. Socioambiental, podríamos decir. Y el esfuerzo de control, ahí es donde se ve más de manera temprana esta autorregulación, la capacidad de controlar estos niveles de incrementación de esa estimulación percibida. ¿Bien? Esto se evalúa con una técnica que es estandarizada, que se llama CERC, depende igual del periodo etario del niño, ¿sí? Hay varias escalas, el SBQ, el CBQ, yo les menciono las siglas, pero bueno, en algún momento si necesitan más información al final de este Power tendrán mi mail y se las podré facilitar. Hay distintas formas, instrumentos estandarizados y también medidas observacionales. Dentro de las medidas observacionales que podrían evaluar esto está el paradigma Still-Face, y dentro de las estandarizadas el CERC, CBQ, SBQ, según el periodo de edad del niño. Con respecto a los factores extrínsecos, podríamos marcar 3, que los mencioné con anterioridad, que son los estilos parentales. Los estilos parentales son, de alguna manera, formas en las que, podríamos decir, formas en las cuales los padres van a criar a sus hijos, ¿sí? Van Reed postuló 3, que son autoritario, permisivo y democrático. El estilo el autoritario es como mucha demanda, menor respuesta. El permisivo un poco más laxo, más flexible, diríamos. Lo autoritario implica más rigidez, lo permisivo más laxo, más flexibilidad, y lo democrático un término medio. Generalmente lo que dice el estado del arte o el estado de conocimiento es que cuanto más democrático es el estilo parental, más autorregulados tienden a ser los niños o las niñas.
Con respecto a la sensibilidad materna, que lo tiene en el recuadro verde, lo que implica es, en este entorno, en esta socioambiental, ese cuidador que se relaciona con ese niño, ¿cuánto tiende a, de alguna manera, imponer menos de sí mismo y a dejar que este niño se exprese e ir comunicándose con él considerando esto? Menos impositivo, por ahí siguiendo los ritmos de juego y demás con el niño. Esto es lo que implicaría la sensibilidad materna, y además cuánto registra de ese llamado, de esa solicitud por parte de su hijo o su hija. Y con respecto a lo que son los factores socioeconómicos, implica, bueno, como las necesidades básicas, ¿no? La accesibilidad a alimento, a comida, salud, educación. Otro indicador de factor socioeconómico, si el niño está en situación de vulnerabilidad o no, es cantidad de personas que duermen por ambientes dentro del hogar. El nivel de hacinamiento indica, por ejemplo, más de 3 personas que duerman en una habitación. ¿Sí? Bueno, también el nivel educativo materno tiende a ser un indicador, ¿sí? Con el secundario completo hacia abajo, tiende a estar en situación de vulnerabilidad, es un indicador. Y esto es lo que dice, ¿no?, la literatura, la bibliografía hasta el momento. Y que también va a condicionar la autorregulación emocional. Cuando las necesidades básicas están insatisfechas, tiende a condicionar de manera negativa la autorregulación emocional. Bien, voy a dejarles una cosa más, que es en el marco de la intervención, más que nada, para promover el desarrollo de la autorregulación emocional, que es relevante y es importante el reconocimiento de las emociones. Si bien hay gran divergencia conceptual sobre cuáles son las emociones básicas, tiene amplia aceptación y consenso la postura por Paul Ekman, que él plantea que está, por ejemplo, la tristeza, el asco, la ira, la alegría, la sorpresa, que de alguna manera lo que permiten, tienen un valor adaptativo, las emociones, como por ejemplo la alegría permite compartir, la tristeza permite el tramitar las pérdidas, que el asco permite el evitar, por ejemplo, el morir por envenenamiento, ¿no? El rechazo a un alimento en mal estado, por ejemplo. Que la ira es una emoción que permite el delimitar espacios, darme cuenta o registrar cuando me estoy sintiendo invadido, la sorpresa registra una novedad. Entonces, implicar, reconocer las emociones en etapas tempranas, en la niñez, promueve no solamente el autorreconocimiento, sino saber ante qué situaciones uno se encuentra, y también reconocerlas ayudaría a que se regulen. Bien, entonces hay un montón de técnicas, como por ejemplo el emocionario, jugar a, no sé, buscamos imágenes de personas que están tristes, de caras contentas, y en qué situación te encontrás triste, en qué situación te encontrás contento. El emocionario, como decía, es un diccionario de emociones, ¿sí? En qué situaciones uno siente determinadas emociones, apelar al recuerdo, en qué situaciones uno se encontró de esa misma manera, contar un cuento en el que de alguna manera uno esté leyendo las emociones del otro y en sí mismo. Bien, entonces todas estas cuestiones son intervenciones realmente muy interesantes para ser llevadas a cabo. Bueno, les dejo mi mail y les mando un abrazo grande.